Bona tarda a tothom. M'agradaria parlar en català, pero me vais a permitir que no lo haga porque lo tengo muy oxidado y, y voy a hacer la exposición siguiendo con José Luis en castellano. Veréis que os vamos a intentar llevar en un viaje para deshacernos de peso y de equipaje en esa mochila, un viaje donde haya contrastes, donde haya un poco de todo. De hecho, él y yo encarnamos como estilos y personalidades muy diferentes. A él le veis de pie, no se va a parar de mover. A mí, pues estoy muy a gusto sentada. Me muevo menos, ¿no? Más tranquila por fuera, por lo menos, ¿no? Y de hecho, para que haya un contraste, a mí me gustaría que comenzáramos, nada, unos segundos, un primer minuto. No hace falta ni cerrar los ojos quien no lo necesite o no sienta que le apetece, ¿vale? Pero vamos a hacer un minuto solamente de silencio, aprovechando que sobre todo en estas actividades de Oncoyiga de este año, no sé si sabéis, muchos y muchas habréis venido a otros talleres de la mañana o de ayer y bueno, ha estado muy presente el tema de la meditación, ¿no? Y lo que nos puede aportar la meditación. Entonces veréis que el final va a ser muy diferente. Yo no voy a decir nada, pero si me acompañáis, solamente va a ser ahora mismo tomar un poco de conciencia del cuerpo, donde estamos viviendo ahora mismo. Si queréis hacer un repaso un poco mental de la planta de los pies, ya veis, ya vosotros y vosotras mismas ya sabéis que algunos se quieren reajustar la postura, ¿no? Pues ya es que están tomando conciencia. Es tan fácil como eso. Entonces, sentiros cómodos en la postura que estéis, pero sentiros un poquito nada más, ¿vale? Unos segundos de silencio para comenzar esta charla y empezar a aligerarnos, pero saber desde dónde partimos para aligerarnos de qué. Así que a quien le apetezca puede dejar caer esos párpados tranquilamente, sentir un poquito todo ese cuerpo que habitamos y sentir también la respiración tal y como está ahora, solo observando. Observamos esas sensaciones corporales y observamos esa respiración sin pretender cambiarla ni modificarla, porque el cuerpo es muy sabio y sabe cuál es la mejor respiración para este momento. Y vamos a permanecer ahí unos instantes. Tomando contacto con ese ritmo que para cada persona es suyo y particular. Vale. Bueno, pues poco a poco, con fluidez, una transición suave, vamos a ir regresando aquí. Os doy de nuevo las buenas tardes. Estamos en un teatro. ¿No? Esta mañana estábamos en salitas pequeñas haciendo actividades, grupos más pequeños, pero nos toca el teatro y esto impone un montón, aunque esté sentada, ¿no? Mirar, voy a hacer un poco la primera parte de este viaje, después se enganchará José Luis, pero la idea es que podamos ir haciendo un diálogo y sobre todo lanzando muchas preguntas, porque no sé si tenemos respuestas para algo. Yo creo que casi que para nada, ¿no? Pero sí que tenemos un montón de preguntas, ¿no? Cuando vas entrando en estos temas, pues ya lo sabréis, ¿no? Cuando uno se adentra en cualquier tipo de interés, de conocimiento y con curiosidad, va encontrándose cada vez más preguntas. Aquí yo creo que él ha hecho el punto de partida ya muy bien, entonces no nos vamos a detener. Vamos a empezar a ver cómo vamos a revisar esa mochila, ¿vale? Y claro, para revisar la mochila, en el contexto que estamos, de las actividades, ¿no? y de una institución, una asociación que se forma por personas que de alguna manera están sensibilizadas
de una manera más personal, más cercana, por una enfermedad que hoy conocemos todos, ¿no? que es el cáncer, y que es una etiqueta, ¿no? de enfermedad particular, porque aunque otras también tienen ese riesgo grande de muerte, ¿no? como enfermedades terminales, el cáncer es algo particular, porque parece que el diagnóstico viene ya con ello, ¿no? Y esto lo hemos hablado, ¿no? en los talleres. ¿Qué planteamos? Que para morir bien, que para morir no hace falta tener cáncer, todos lo sabemos, ¿no? Aquí solamente hace falta estar vivo, ¿no? Como que la vida era aquella enfermedad, ¿verdad? Que de alguna manera pues, siempre va a acabar en muerte, ¿no? Con lo cual lo que buscamos es, para morir bien, vivir bien. Al final son las dos caras de una misma moneda, ¿verdad? Tenemos un problema en esta sociedad desde que hace unos años nos hemos ido alejando de esa situación, ¿no? y de ese fenómeno que nos ocurre a todos. Y cada vez se habla menos y cuando se habla siempre viene con cierto oscurantismo, ¿no? mucho miedo, también pues, por alejarnos de ello, por el desconocimiento y por apartarlo un poquito, ¿no? quererlo invisibilizar. Aquí ponía la frase de algunos de los grandes sabios que todos han pasado por este tema, ¿no? y algo han dejado de semilla, pero que es básica. Quien no sepa morir bien, vivirá muy mal. Por lo tanto, si estamos hablando de muerte, lo que vamos a hablar aquí es de vida, de cómo vivir bien, porque si vivimos bien, no va a haber ningún problema añadido a un momento por el que todos y todas vamos a pasar, que es el de la muerte, ¿no? el de dejar este cuerpo material de alguna manera, ¿no? y pasar a otra fase, cada uno la que quiera, porque muchas veces todavía tendemos a decir esto de eres creyente o no creyente, ¿no? como creyente en alguna creencia religiosa que parece que conlleva el que pues haya una vida eterna, y otros dicen pues yo no soy creyente porque soy más científico, pero cuidado, porque la ciencia no ha podido a día de hoy evidenciar, ¿no? que es el término que se utiliza, la evidencia científica, y que es tan poderosa y tan útil para muchas cosas, ¿no? Pero la ciencia hasta hoy en día no ha podido evidenciar que exista vida después de la muerte del cuerpo. Pero cuidado, tampoco ha podido evidenciar que no la haya. Está en ello. Una cosa es el cerebro, que sí que es material y que es un órgano de nuestro cuerpo y está aquí dentro, pero otra cosa es la mente, que es algo intangible y que hay ciertas conexiones, pero no se sabe muy bien qué pasa con esa mente tras la muerte del cerebro. Con lo cual aquí todos somos creyentes, pero cada uno con una creencia particular, ¿no? Claro, acercándome a este tema, pues ¿cómo lo he hecho? Pues por, evidentemente, la experiencia vital que tiene una persona, ¿no? por el contacto que ha tenido con la muerte de allegados o de otras personas, y escuchando a gente que lo trabaja dentro de la medicina, fuera, filósofos, ensayistas. Bueno, este verano di con un libro que se llama Ejercicios para la muerte, y han sido los escritos, es un libro bueno, muy poco conocido, no creo que tenga mucha difusión, ya veis el título, ¿no? y ha sido los escritos que ha dejado una persona mayor, ¿no? que era filósofo, y a su muerte los familiares encuentran todos estos escritos y se los pasan a un amigo suyo que se encarga un poco de recopilarlos y decide publicarlos en un momento dado, ¿no? Lo digo porque, claro, yo el libro me lo iba quedando y tenía que renovarlo. Yo iba llamando a la biblioteca para que me lo renovaran y no ha habido ni una vez que no me hagan una pregunta, pero ¿qué haces con ese libro? ¿Qué hace usted con ese libro? ¿Pero cómo pasa usted el verano? ¿No? Este tipo de preguntas. Ejercicios para la muerte se llama. Bueno, muy interesante. De hecho, quiero leer un poco en homenaje una pequeña frase, pero que viene al tanto por todo lo que estamos hablando aquí. ¿Se me ha dejado de escuchar? ¿O es percepción mía? Se ha dejado de escuchar, ¿verdad? Ya estoy otra vez, vale. Viene al tanto por las cuestiones de meditación y de mindfulness que tan presentes han estado, como decía, en estas actividades, ¿eh? Porque decía en estos escritos, Pedro Hurtado es el filósofo amigo que se encarga de estructurar todos estos escritos y publicarlos.
Y entonces el autor, que es anónimo y quiere ser anónimo, decía en algún momento al empezar el libro, justificando el por qué escribía, porque él escribió sabiendo que estaba ya en un proceso cercano a la muerte por envejecimiento en principio, no sabemos al final de qué muere, ¿no? Pero él dice, escribiendo corto en secciones los tejidos de mi alma y los dispongo sobre las hojas frías. De este modo me distancio de lo que he sido y de lo que soy y facilito mi partida. Hay menos cosas en la mochila, facilito. Justamente por esa distancia puedo hablar de mi muerte. No escribo para conservar algo, sino para perderlo, ¿no? O sea que es una escritura no para aferrarse a la vida ni para apegarse, sino al revés, es una escritura para dejar ir, para soltar. Para ese yo que he sido, ¿por qué tengo que ser si ya no tiene sentido ese yo? Bueno, está más cercano a quizá una cuestión más trascendental, ¿no?, del yo. Hay mucha gente que está trabajando este tema porque, claro, lo hemos perdido y ahora se da uno cuenta de la necesidad de recuperarlo. Hay un médico científico colombiano que se llama Alejandro Haddad, que fue nombrado por la revista Times como uno de los genios que van a cambiar este siglo, o sea, es una persona notable en el ámbito intelectual y científico, y él pasa por un diagnóstico de cáncer de próstata, me parece, y bueno, de alguna manera de momento está estable, ¿no? Pero se da cuenta, pues, como nos suele suceder, ¿no? Al final la muerte, ¿cómo nos llega? Pues porque nos toque a nosotros o por alguien allegado, ¿no? Él, que tiene o tenía entonces 40 y pico años, 50, tenía familia, hijos pequeños y bueno, y es la primera vez que se le pone tan delante y se da cuenta de que realmente no estamos muriendo bien. Él cuenta que en el 2011, que eso fue antes de ayer, en un congreso de médicos, él pregunta a esos médicos y médicas, ¿no?, ¿a quién de vosotros os gustaría morir como veis a vuestros pacientes morir? ¿Y sabéis cuántos levantaron la mano? Ninguno. Y eran médicos también de paliativos, ¿no?, que estaban viendo cómo una persona deja la vida de este cuerpo y se va. Y ninguno se apuntaba a lo que estaban viendo que sucedía con sus pacientes, con lo cual, claro, Alejandro dijo, aquí pasa algo, ¿no?, y hay que hacer algo. Por lo tanto, ¿qué planteamos aquí? Vamos directamente ya a la mochila. ¿Qué estamos cargando en nuestra mochila y de qué nos queremos llenar y de qué nos queremos librar para vivir bien? Si estamos viviendo bien, no va a haber tanto problema. Hombre, no digo que ninguno, porque siempre va a impactar cuando llegue de alguna manera, ¿no?, esa cosa que es la única que no se repite en nuestra vida, porque hay cosas que se van repitiendo, pero morirnos en esta vida nos vamos a morir una vez. Quien crea ya que hay otras vidas, pues bueno, se seguirá muriendo, pero en otros personajes y en otras, ¿no?, en otros cuerpos. En esta nos morimos una vez solo. Yo creo que todos buscamos liberarnos de sufrimiento lo máximo posible y llenarnos de felicidad, ¿no? Creo que en eso va un poco la historia que nos puede unir a todos, ¿no? Entonces he encontrado, bueno, una inspiración para aportar de otra manera de pensar qué es eso de la felicidad y que pueda dar pistas, ¿no?, de por qué la que creo que es felicidad no me está llenando o nunca me termina de llenar. ¿Es que hay otra o lo estoy haciendo mal? Bueno, podríamos mirarlo de esta manera. Estos son dos términos que los griegos utilizaban para hablar de la felicidad, pero estamos hablando de fuentes de felicidad muy diferentes. Una sería la felicidad hedonista y la otra, que quizá no nos suene tanto porque no se ha hablado tanto, es esta palabreja de eudemonía. No se ha trabajado tanto por lo que he visto ahora todavía en lo que es la literatura en castellano. Entonces me he dado cuenta de que la poquita gente que lo ha trabajado, que yo haya visto, utilizan como a veces eudemonía y otras veces ponen eudeimonia, que es más parecido al término griego y que manejan en la literatura inglesa. Pero bueno, he elegido eudemonía. Eu, bueno, y daimon, espíritu, buen espíritu sería, ¿no? Vamos al hedonismo, que yo creo que es donde, bueno,
creo que es con el que nos sentimos más en contacto, ¿no? Que vamos a comprender antes, no que el otro no, pero le vamos a poner este nombre y lo vamos a identificar porque también va a estar en nosotros, ¿no? Hedonismo sería todo aquello que nos va a dar placer, pero el placer que viene de lo que obtenemos del mundo, ¿no? Es aquello que está fuera y que yo de alguna manera, bueno, pues lo utilizo, me apropio de ello para algún placer mío. Aquí pone placer, diversión, satisfacción, ausencia de malestar. Claro, es todo lo que me entra por los sentidos. Es una buena comida o una comida cuando hay hambre, ¿no? Pero también es una buena pieza musical. Es decir, el arte también entra ahí, ¿no? O la belleza, lo que veo en la naturaleza, si veo algún paisaje que me impacte, alguna pintura. Está el contacto de piel, está la sexualidad, es decir, son cosas muy, muy necesarias que necesitamos, ¿no? Que necesitamos, es decir, el ser humano necesita placer, para eso venimos en un cuerpo, ¿no? Material con 5 sentidos y algunos dicen 6, ¿no? Pero hay muchas cosas que el mundo nos puede dar para hacernos sentir bien y eso está muy, muy bien, ¿no? Pero estaría esta otra parte, porque ¿qué ocurre? Que ese tipo de placer que nos da lo que cogemos de fuera es un tipo de placer que de alguna manera siempre se acaba, no permanece, la comida no permanece, la relación con esa persona no permanece. No permanece, quiero decir, imaginaros, es que en algún momento, ya sea en una relación, ya sea con algún tipo de objeto, sea dinero, sea comida, sea arte, en algún momento o bien desaparece esa persona o ese objeto, o si no desaparece el objeto o la persona, en algún momento desaparezco yo. Con lo cual, siempre está abocada esa relación a un momento en el que no es sostenible. Y aquí queremos buscar una felicidad que sea más sostenible, porque estamos llegando a final de la vida y a quién sabe también qué hay después de la vida. Y si hubiera algo, pues mejor lo vamos trabajando, ¿no? No nos vamos a encontrar en el momento a ver qué hacemos. Con lo cual lo que tendrían esos placeres hedonistas es eso, ¿no? No son permanentes, se acaban y hay un problema también con el ser humano porque el ser humano es el único ser viviente, digamos, que le ocurre algo muy particular. Algunas tradiciones de sabiduría hablan de que nacemos con ello. No se sabe muy bien de dónde viene eso, pero ya nacemos con ello. Y lo que nos distingue de todos los demás es que siempre queremos más de todo y nunca se acaba. En cuanto cogemos lo que queremos y nos hemos comprado lo que queremos o ya tenemos la pareja que pensaba, al tiempo empieza otra vez la mente a pedir, ¿no? Todo el cuerpo a tener emociones y hay siempre como una búsqueda incesante. Con lo cual habrá siempre cosas que coger de fuera, ¿no? Y que me puedan servir, pero va a ser una búsqueda constante y ahí hay un problema para la felicidad sostenible, ¿no? Con lo cual vamos a ver un poquito qué es esto de la eudemonía. La eudemonía sería otra fuente de felicidad diferente. Ya no es algo que nos apropiamos de fuera para adentro, ¿no? Es algo que tenemos que encontrar dentro, que cultivamos dentro. No es algo que sea finito, es algo que va a ser inconmensurable porque es enorme. Siempre que vayamos ahí y conectemos, es algo que permanece. Es una felicidad, si se llega a ese contacto, que puede ser sostenible, puede ser sostenible. Algunas pistas a lo que nos estamos refiriendo sería autenticidad, ¿no? Sentido de la vida, la excelencia, el crecimiento personal, la autenticidad de una persona que es. Primero conocerse es un camino de autoconocimiento, es un trabajo de piel para adentro, ¿no? Entonces un camino de conocer yo quién soy, cuáles son mis valores y actuar acorde a ellos. La coherencia, ¿no? Estos son los míos,
ni mejores ni peores, actuar acorde a ellos, ¿no? Eso da, además lo reconocemos, ¿no? Cuando alguna persona, qué auténtica, ¿no? Creo que es algo que se desprende, porque hay como un alineamiento, ¿no? Un poco entre los pensamientos que hay, las emociones y las acciones, lo que se pone en práctica. El sentido de la vida. El sentido de la vida sería también, vale, ese autoconocimiento, qué es el yo, quién soy yo, qué tipo de pensamientos tengo, qué tipo de reacciones emocionales y de reacciones de comportamiento que hago, ¿no? Eso soy yo, cuando me conozco, pasando por los duelos de que no soy quien yo idealizaba ser, ¿no? Pero soy esto. Y el sentido de la vida también implicaría salir también un poco de ese auto-yo, que está bien y necesito saber quién soy yo, pero es quién soy en interdependencia con todo lo demás, ¿no? En unidad con los otros, con la naturaleza, con el planeta, es decir, poder ver la foto grande, ¿no? El escenario grande, en qué lugar yo estoy, qué sentido tiene todo esto y contribuir a ello. La excelencia sería el intentar siempre en todo lo que hago dar lo mejor de mí, ¿no? Tiene un poco también aquello de crecimiento personal, ¿no? Excelencia y crecimiento personal pueden ir en parte de la mano, de que siempre hay una manera de mejorarme, ¿no? Una manera de alcanzar mi potencial, de conocerme un poco mejor, de saber qué es lo que yo puedo dar. Entonces, lo hedonista estaría cogiendo y en lo eudemónico estaría dando, devolviendo, ¿no? Entonces, claro, es un círculo, es como la respiración, cojo aire, luego la tengo que soltar. Y cuando hay desequilibrios en la respiración, empiezan a haber problemas, ¿no? Hay asmas, hay estrés, son lugares que nos hablan mucho de nosotros. Esos ciclos son muy orgánicos, las olas van, vienen, pues también tiene sentido, ¿no? Porque aquí no es que ninguna felicidad esté mal, no es un tema ético de esta es mala por el placer de comerme una buena comida. O sea, de hecho, lo hedónico, lo hedonista es necesario para empezar a cultivar o para cultivar también sanamente lo eudemónico, ¿no? Tener buenas relaciones con los otros entra en lo hedonista también, ¿no? En tener ese contacto con los otros, una sexualidad sana, comportamientos sanos y esas necesidades de placer, que para eso hemos nacido en este cuerpo y en esta vida, ¿no? Y tenemos la capacidad de poder sacar el máximo provecho, disfrutarlo, siendo conscientes de ello, ¿no? De que siempre vamos a querer más. Aquí de alguna manera ponía en unos cuadritos que no me voy a detener mucho, ¿vale? Por la hora, pero pondría un poquito eso, el hedonismo son necesidades físicas y emocionales, son necesidades. Y la eudemonía es un camino que vamos a ir hacia él o lo podemos ir marcando para intentar equilibrar, ¿no? Que esas dos fuentes de felicidad estén viniendo de una manera equilibrada, porque así será más sostenible. No habrá tanta insatisfacción al no conseguir todo lo hedónico que busco y podré reconocer lo que son necesidades y lo que ya es una búsqueda que me está llevando a un lugar que no es tan sano, ¿no? Ya lo he dicho, sería la idea esta de la balanza. Esto lo está trabajando un poquito la psicología positiva, pero a mí me interesa que os quedéis con este concepto que es el de la inteligencia conativa. Para cerrar esto, Conativo, que es una palabra que tampoco utilizamos mucho, pero creo que es útil si la ponemos aquí en este marco. Conativo sería la capacidad que tenemos todas las personas de tener el deseo, el propósito o la voluntad de realizar algo. ¿Vale? Eso sería lo conativo. Igual que se habla de la inteligencia emocional, ¿no? De la inteligencia cognitiva, lo intelectual, la información, el conocimiento, la inteligencia conativa hablaría de la sabiduría para saber qué es lo que yo deseo y que eso que yo deseo sea solamente lo que me beneficia a mí y a los otros. Y eso podría plantear, lo lanzo, un camino. Si puedo desarrollar esa inteligencia conativa y tener claro
qué deseos tengo y cómo los puedo modificar para desear solo lo que sea beneficioso para mí misma y para todo el mundo que estáis ahí fuera, sería que estoy aumentando mi inteligencia conativa. Y quizá eso con lo eudaimónico y con lo hedonista puede hacer un equilibrio que nos ayude, ¿no?, a descargar esa mochila de muchas cosas que pensamos que me están dando placer, pero hace tiempo que dejaron de darme placer, pero las estoy repitiendo porque no veo otro camino, ¿no?, o porque me dejo por la inercia. Ya sabemos, ¿no?, las rutinas a dónde nos arrastran a veces. Y bueno, también hay que encontrar los momentos cada uno, ¿no?, de cuando quiere comenzar otro camino, intentarlo, ver qué tal, experimentar, explorar. Si lo pusiéramos en un eje, como veis ahí, el hedonismo, si el hedonismo, imaginaros, si tenemos la eudemonía muy bajita y el hedonismo también tenemos una vida muy vacía, porque si no obtenemos placeres de fuera, ni experimentamos placer ni disfrute de la vida, pero tampoco damos nada, pues realmente ahí es un poco una vida muy, muy vacía, ¿no? Si vamos aumentando solo hedonismo, pero la eudemonía no, tendremos una vida dulce, claro, con placer que viene por los sentidos, pero con ese problema de insatisfacción continua, ¿no?, que puede generar angustias y sin salidas. Igualmente, si hacemos una vida pues quizá muy hacia el interior y hacia lo trascendente, pero nos olvidamos de que hay cosas que están puestas en este mundo para nuestro disfrute, pues una vida seca, con lo cual la vida plena, donde encontramos sentido a esta vida, en aquel escenario grande donde estamos todos seres humanos y todos los ser viviente y todo el planeta y los que hayan, ahí sería esa vida plena, ¿no?, que sería en equilibrio de ambas. Para cultivar lo eudemónico, aquí entramos un poco en el proyecto que nosotros dos estamos llevando desde hace unos años y que es el de trabajar la espiritualidad en los ámbitos sanitarios y de la salud, el volver a recuperar lo que hay de importante en esto para que podamos disfrutar todos de un cuidado holístico cuando no disfrutemos de toda la salud que queramos si tenemos una enfermedad, o cuando no también de modo preventivo, ¿no?, porque es algo que está con nosotros. Nada que ver con religión, hombre, nada no, pero espiritualidad digamos que es el escenario grande. Espiritualidad sería como el río que está, ¿no?, todo ese agua que está saliendo de la montaña, y el cauce del río como cauce puede ser una religión, es un sitio, un camino por donde llevar toda esa inmensidad que sería la espiritualidad. Por lo tanto, puede ir por ese camino de una religión, de otra, o puede ir fuera del ámbito religioso. Y cada vez estamos viendo que hay mucha diversidad de maneras de vivir la espiritualidad, con lo cual no hay que confundir con los temas de religión, ¿no? Algo que sí que podemos ver que es común a esto cuando hablamos de espiritualidad, que es un término todavía que da para que cada uno cuando lo escuche, yo creo que si hablamos aquí entre 3 o 4 personas ya cada uno lo entiende de una manera, por tener un poquito un punto de arranque y que todos sepamos de qué estamos hablando, podemos mirar este tema de espiritualidad desde esas 3 dimensiones, ¿no?, y que sería un trabajo con nosotros mismos, lo hemos hablado antes en lo eudaimónico, el ir hacia adentro, qué relación tengo conmigo mismo, hasta dónde me conozco, si quiero seguir en ese trabajo de autoconocimiento, cómo me relaciono con los otros y con la naturaleza y cómo me relaciono con lo trascendente. En este contexto que aquí hablamos es la muerte. La muerte sería lo trascendente. No sabemos, solamente podemos intuir, etcétera, ¿no? ¿Para qué? Pues para todo lo que acabo de comentar, ¿eh? También influye en la salud y por eso estamos aquí hablándolo. Esta parte la voy a pasar, si me permitís. Buscamos curarnos y o sanarnos. A ver si vemos clara la diferencia también que hay ahí, ¿no? Sobre todo cuando estamos pasando por una enfermedad y buscamos, ¿qué es lo que buscamos cuando hay tanto miedo, ¿no? Es diferente porque mirarlo, cuando hablamos de curar, estamos hablando en términos muy materialistas, estamos hablando de curar a un cuerpo.
a un cuerpo que es material y que en esto, por ejemplo, la medicina de hoy en día, con todos los adelantos tecnológicos, farmacológicos, ha hecho un trabajo estupendo. Estupendo, pero lo que está reparando es una máquina, que es un cuerpo, ¿no? Que está curando lo físico, es nivel anatómico, es el cuerpo, la máquina. Pero sanar va más allá. Cuando hablamos de sanar es porque estamos incorporando que esa máquina no es solamente una máquina, sino que hay un alma, hay un sentido de esa vida. Por lo tanto, yo no puedo solamente quedarme con el curar, tengo que sanar, tengo que tratar esta máquina como un ser, la totalidad, ¿no? Es algo espiritual, intangible y experiencial. ¿Y qué pasa? Que puede ocurrir junto o separado. Y esto, que a veces es un poco contraintuitivo, es aquello de decir, bueno, igual por este tema que aquí nos toca, ¿no? Hablar de él y que quién sabe, cada uno y cada una qué camino tendrá, quizá no me cure de mi cáncer y muera, pero moriré sano o sana. Entendemos ese concepto, el tema también es sanar. Y sanar no es solamente curar el cuerpo, es una parte de ello. Pero no es necesaria, no es condición necesaria para sanar. Sanar con ese sentido de la existencia y con todo lo que hemos hablado, ¿no? De estar conmigo, de saber quién soy, de entender la interdependencia, de comprenderla y sobre todo experimentarla. Y a partir de ahí soltar y poder tomar lo que venga como venga. Esa sería más la parte de sanar que de curar. Y vemos que hoy en día, claro, dentro del hospital se trata bastante más el curar que el sanar, ¿no? A veces hay algunos recursos que ayudan cada vez más porque se está siendo más consciente de esa necesidad. Y no solamente en enfermedades que puedan llevar a un final de vida o que se sepa que llevan a un final de vida, sino en enfermedades crónicas, en trastornos mentales, que una persona se pregunta tantos porqués, ¿no? ¿Por qué tengo que vivir con esto? ¿Por qué así? ¿Por qué vivir así, no? Aquí tendríamos algunos indicadores de lo que sería esa salud espiritual, que es la que proponemos de llenar la mochila, es decir, llenar la mochila de lo hedónico y de lo eudemónico, ¿vale? Serían las dos cosas. En la eudemonía iría a esa parte espiritual y ligada con la salud, que uno dice, vale, porque ahora estamos trabajando tanto salud espiritual y llegamos a los sitios, pero ¿y qué es la salud espiritual? ¿Cómo puedo medirla? Tanto que se quiere medir y saber qué es. Bueno, esta simplemente es una propuesta de un psiquiatra, psicoanalista. Esta propuesta es del año 83, pero es que no creáis que se ha trabajado tanto desde el ámbito médico en este tema. Y es interesante porque él, por ejemplo, pues propone estos 7 criterios. Pueden ser indicadores, ¿no? Los voy a repasar así muy brevemente. Saber reaccionar ante dificultades en la vida. Saber reaccionar ante dificultades, pero también saber discernir ante qué dificultades tengo que adaptarme porque son sanas, pero también saber cuáles no son sanas y no hay que adaptarse, hay que hacer otro tipo de resolución, ¿no? O sea que ese reaccionar ante dificultades y cómo resolverlas tiene que llevar también un conocimiento y un discernimiento de hacia qué me adapto de lo que me trae la vida o hacia qué me está diciendo que hay que tomar otro camino, ¿no? Que exista un crecimiento psicológico y espiritual continuo también es otro indicador, porque ¿qué ocurre en nuestra vida? Nos ocurren eventos y eventos a veces traumáticos, un diagnóstico como de cáncer, una persona cercana que muere, algo que nos impacta. Hay veces que esos impactos a nivel psicológico sí que nos traen un poco de bloqueo, a veces regresiones, ¿no? De ir hacia una psicología a veces un poco más infantil porque lo necesitamos incluso para elaborar un momento muy doloroso. No importa, eso es normal, pero el reconocerlo y no quedarnos ahí. El que esos bloqueos no se mantengan en el tiempo y nos podamos superar y ponernos otra vez en marcha para que haya un crecimiento, ¿no? Capacidad de creatividad mental, saber tener respuestas nuevas ante la vida, nuevas maneras de vivir, nuevas maneras de pensar. Eso nos mantiene siempre alertas, siempre más jóvenes, siempre más lúcidos, ¿no?
Progreso en la autonomía mental, poder confiar en criterios propios. Es compatible con una dependencia de los otros, pero una dependencia madura. Sí, la interdependencia, el que todos nos necesitamos y la libertad individual la alcanzamos en dependencia con los otros. Pero el poder tener unos criterios autónomos y confiar en ellos. Capacidad de unidad mental, poder juntar todos esos aspectos de nuestra personalidad en una misma unidad que reúne toda la vida nuestra y que incluya la muerte. Eso también nos va a ayudar para el momento en el que nos llegue, tomarlo, ¿no?, como otra parte más del camino. Fomentar esas relaciones interpersonales positivas, poder tenerlas, y el tener gozo, sentir, experimentar gozo en esa consecución de objetivos, ¿no? Nos proponemos objetivos, lo que os hablaba de la inteligencia cognitiva, tener deseos, propósitos en la vida, tirar para adelante con ellos, aunque no los alcancemos, pero vivir ese camino con gozo, ¿no? Porque intentamos poner esa parte de excelencia, de esfuerzo, de optimizarnos, ¿no? Acordarnos para todo esto de que estamos en el privilegio de un tiempo de vida. No sabemos cuánto va a durar, pero es el privilegio de un tiempo de vida para llegar a saber, decía Carl Gustav Jung, para llegar a saber quiénes somos verdaderamente, ¿no? Otra frase que os he querido poner así para dar paso es esta de estar dispuestos. Esta habla mucho también, en el mindfulness lo comentamos, ¿no? El soltar mucho, no controlar, que no haya ese yo todo el tiempo que quiere controlar y ha planificado su vida. A veces esas planificaciones nos hacen esclavos de ellas y acabamos sin vivir la vida que realmente nos está esperando, ¿no? Entonces debemos estar dispuestos a librarnos de la vida que planeamos para lograr tener la vida que nos está esperando. Esto es importante. Ya voy a acabar simplemente diciendo, bueno, que el tema de publicaciones en estudios de salud se ha disparado en la última década, diría, porque incluso aunque se empezaron a publicar en el año 2000, 2000 y pico, pero ha habido, si veis aquí con el mindfulness, en el tercer gráfico, la parte naranja, solamente en 8 años se han publicado 2.600 artículos. Cuando antes se habían publicado, bueno, pues muy poquitos, ¿no? O sea que aquello está tomando mucha relevancia y la comunidad científica médica está concienciándose mucho, ¿no?, de la necesidad de incluir esta dimensión espiritual dentro del ámbito de los cuidados. Nosotros, José Luis y yo, inauguramos un poco este tema en la Escuela Andaluza de Salud Pública, que es donde José Luis trabaja y yo también participo. Y allí hicimos una primera jornada y fue una experiencia muy interesante porque, mirar, allí estaban convocados profesionales sanitarios y sanitarias de Andalucía, ¿no? Y reventamos la cuota. De hecho, había como 300 y poco plazas. Hubo más gente que se quiso apuntar, pero no teníamos más espacio. Claro, era un termómetro porque al ser la primera vez que lo ofrecíamos, nos creáis que hubieron críticas, ¿no?, de qué es esto de salud espiritual en un ámbito científico médico. O sea que fue interesante también ver la reacción y las opiniones tan diversas que había allí fuera, ¿no?, de esa misma comunidad científica. Pero había una parte muy interesada que vino y que expresó que necesitaba realmente comenzar a trabajar eso, pero claro que todavía es difícil en sus equipos de trabajo. Aquí es que recogimos una pequeña encuesta, aquí veis que he puesto 178 participantes porque fueron los que respondieron la encuesta, aunque asistieron más, porque ya os digo que estuvo lleno aquello. Pero bueno, nada, pequeños datos. Aquí os he puesto en azul, falta de entrenamiento. Claro, les preguntábamos si eran médicos, médicas, enfermería, trabajadores sociales, ¿qué desmotiva para poder abordar con un usuario o una usuaria hablar de estos temas? Que es explorarlos, no es obligar a que se pase por eso. Igual el paciente o la usuaria no quiere, vale, pues no, pero por saber si esa necesidad tiene que ser cubierta o no, al menos explorarla. Y un 60% nos decían que les faltaban un poco las habilidades formativas de cómo acercarse a eso y poder sentirse seguros, ¿no?, en explorarlo. Así que mirar, y el 60% tampoco nunca había participado en actos. Yo de momento creo que vamos a empezar aquí ya la segunda parte con José Luis, Mariola, que vais a ver mucho es movimiento. ¿Sí o no? Ahora, vamos a dar un fuerte aplauso porque esto ha sido... A vosotras.
Ha sido bestial. No veo nada. Un abrazo. Un abrazo. Has estado espectacular, tía. De verdad. Como nunca te superas, ¿sabes? De verdad. Nos queremos mucho. Bueno, ahora como habéis Tremendo, focalizado tremendo. en un punto, ahora focalizar en muchos. Tremendo. Es que Tienes... ya os lo digo de entrada. Esto es insuperable. ¿Eh? O sea, a partir de ahora vamos de bajón. ¿Eh? Pero ya está, ya os lleváis lo mejor, además cuando estabais más espabilados, ¿no? Bien, vamos a trabajar algunas imágenes. Estamos en una época de imágenes, ¿no? No hace mucho me pasó una de esas cosas que la vida te hace una cura de humildad. ¿Eh? Me encontré en un congreso a una persona que había estado en una jornada, una enfermera me dijo, uy, sí, una vez estuviste con nosotras en el Valle Hebrón, allí en Barcelona, ¿no? Dice, y viniste a dar una charla. Y va la mujer y dice, no me acuerdo de qué nos hablaste. Dice, ahora, me acuerdo perfectamente la camisa que llevabas. ¿Eh? De a partir de aquel día, negro. ¿Eh? Eso sí, aprovecho para dar un mensaje, mi homenaje a Golpes Bajos, Germán Copini, que murió de cáncer. Y que tenía una canción maravillosa, yo os recomiendo que busquéis en YouTube, ¿no? Porque es para mí, junto a Radio Futura, el mejor grupo que ha habido en España. Entonces, pongo esto para desmentirlo. ¿Eh? La canción está muy bien. Ahora, yo desmiento a 2018. Son buenos tiempos para la lírica, lo emocional, ¿no? Las emociones, lo personal, y buenos tiempos también para la épica, el cambio social. Mirad cómo está el mundo. Y de eso va también lo de hoy, ¿no? Porque nos gustaría también, por si alguien no se ha dado cuenta, lo recordamos, que esta sesión de hoy sea una sesión fondo de armario, para la vida. No solamente cuando llevamos el uniforme, permitidme la expresión con todo mi cariño, de oncolliga, sino para la vida, cuando vamos de padres, de madres, de parejas, de hijos, de pacientes, de médicos, de sanitarios, de psicólogos, de psicólogas, ¿no? Fondo de armario. Por tanto, imágenes, imágenes. Hace unos años, viajando de Granada a Madrid, tuve un momento de lucidez y me dije a mí mismo, escucha a ver qué dicen cuando explican eso de qué hacer en caso de accidente. Porque nunca lo escuchaba. Cuando llegaba a esto me ponía a leer y pasaba todo. Y lo que escuché me conmovió. Tanto como, lo sabéis, los que estuvisteis en Deep Salud, ¿no? Que cualquier charla, charlita, reunión, congreso, congresillo, congreso mundial, lo pongo. Porque es una lección de vida. Y es más, el otro día viajando a Barcelona, cuando tenía que venir para Gerona, que ya cuando viajo en avión, y sé que lo van a decir, y ya estoy esperando para eso que dirías, Mariola, de gozarlo. Digo, que viene, y lo dicen, y digo, ¡ah, qué maravilla! ¿No? Y lo dicen en todas las compañías aéreas, ¿no? Y os lo voy a recordar para que lo incorporéis como lección de vida y para que lo gocéis. ¿Cómo era la eudemonía? Me cuesta muchísimo esa palabra. Eudemonía. La eudemonía. Eudemonía, cuesta, pero llegará. Llegará. Hoy propondremos varias palabras nuevas. Has hablado de lo connotativo. Lo conativo. Conativo. Sé que es nuevo, pero hay que empezar. Y al final vamos a dar también aquella que empieza por A, ¿te acuerdas? Bueno, sí. A lo que vamos. ¿Qué dicen en el avión? Me voy a poner como la azafata, ¿no? Dice en el avión, en caso de despresurización, por favor, antes de atender al de al lado, por favor, póngase usted la mascarilla. Por favor, os pediría que os pusieseis la mascarilla un momento. Me gustaría veros a todos y a todas con la mascarilla, porque cuando uno hace el gesto, no lo olvida, se lo lleva puesto, la mascarilla. ¿Y la mascarilla qué es? Que antes de educar, cuidar, facilitar, asesorar, curar, acompañar al otro, sea quien sea el otro, pareja, pacientes, hijos, padres, madres, quien sea, antes hay que trabajarse a fondo. Sin manías. Eso sí, con cariño. Si hay algo que me saca ahora un poquito de quicio en el momento que estamos pasando es la falta, yo diría, intolerable de autocrítica que tenemos en nuestra sociedad. Todos y todas. Empezando por los ciudadanos de a pie. Así no vamos a ningún lado. Entonces, como la autocrítica parece que sea una cosa que haya que machacarse, y no es, sino que es ese proceso que decía también Mariola de autoconocimiento, de poder mejorar y crecer hasta el último segundo.
mientras estás vivo. Por eso vamos a incorporar una A a la autocrítica, ¿eh? Una A que, me gusta citar las fuentes, recogí no hace mucho en las Canarias. ¿Eh? Sabéis que las Canarias es otro mundo. ¿Eh? Una arriba allá y ya al clima, la humedad, com parla la gent, com es mou, no? És un altre món. Y entonces les comenté esto, ¿no? Digo, ¿cómo puede costar tanto la autocrítica en este país? Porque la gente lo vive como un machaque cuando no es. Y entonces me dijeron, propuesta, que me gustó mucho, por eso lo digo, Gran Canaria. Porque me dijeron, puedes citar, puedes aportarlo siempre que nos cites. ¿Eh? Entonces, Gran Canaria. ¿La A cuál es? Autocrítica amorosa. Amorosa. ¿Eh? Me parece una combinación preciosa. A. Incluso voy a añadir una tercera A. ¿Eh? Autocrítica amorosa a fondo. Ya nos gusta que os riáis, ¿eh? Ya nos gusta que os riáis. Ahora me pongo serio, ¿eh? Lo de la autocrítica es intolerable, la falta de. Y así no anem a cap lloc. Y ya no digo más porque igual hay micrófonos ocultos, ya sabéis cómo está el tema. Por tanto, primera imagen esta. Segunda imagen, las manos. La pregunta ética clave. Hombre, me ha resultado un poquito curioso descubrir que en algunos bancos suizos, repito, bancos suizos, antes de entrar a trabajar, algunos empleados les hacen hacer mindfulness. No os lo perdáis, ¿eh? Mindfulness. Y entonces, claro, la duda que me surge, creo que es una duda razonable, es, ¿ese mindfulness lo hacen los empleados para atender con más amor a los que van a pedir un crédito o una hipoteca? ¿O para putear sin tantas manías? No, tengo mi duda, ¿no? ¿Por qué os digo esto? Porque ante cualquier instrumento que apliquemos, cualquier técnica, sea el mindfulness, sea la empatía, cualquier cosa, el counseling, que yo vengo del counseling, hay que hacerse una pregunta previa antes, fundamental, que es la pregunta de las manos. ¿A qué voy a dedicar estas manos? ¿Para qué son? Porque no olvidéis que estas manos, las mismas, sirven para acariciar y para estrangular. Las mismas manos. Cualquier instrumento puede utilizarse para hacer el daño a uno y al otro. Por tanto, es una pregunta clave. Filtro ético fundamental. Cuando hagamos la empatía igual, porque no olvidemos, ahí pone empatía incluida, no olvidemos que, como nos recuerdan los éticos de este país, los torturadores también se ponen en la piel del otro, en el lugar del otro. ¿Con qué objetivo? Descubrir los puntos débiles para hacer el mayor daño posible. Por tanto, sorprendentemente, los torturadores también empatizan. Por tanto, la empatía no es buena o mala per se, no, hay que preguntarse, ¿para qué la voy a utilizar? Un verbo tan precioso como preguntar, maravilla. A veces cuando ejercemos de padres y madres, nos sale el poli que llevamos dentro. I on has estat? I amb qui? I aquí no has tornat? Eso no es preguntar, eso es machacar, culpabilizar. Entonces no me he hecho la pregunta, ¿cuál es honestamente mi objetivo? ¿Para qué? Por tanto, el para qué, con lo cual me gustaría, por favor, manos arriba. Esto no es un atraco, es la pregunta ética. Preguntaros antes de hacer cualquier intervención, ¿para qué voy a utilizarlo? ¿Para empoderar al paciente o para anularlo? ¿Para acompañarlo o para fastidiarlo? ¿Para facilitar, verbo clave, o para dificultar? Últimamente, en estos temas que están ahora tan de moda de la emoción y tal, trabajamos mucho con jefes, directivos y demás, ¿no? Y a los jefes, digo, como aquí sé que hay bastantes jefes y jefas, ¿no? Uno, si no es el jefe y la jefa de la familia, tenéis equipos que trabajan con vosotros, ONGs que trabajan, ¿no? También trabaja mucho con directivos de ONGs. Les digo, al juramento hipocrático aquel que dice, como mínimo no dañar, os pediría que como jefes y jefas, directivos, directivas, padres y madres, añadáis uno, que es, como mínimo, no dificultéis. No dificultéis. Hacer fácil lo saludable. Recordad que es de las primeras cosas que aprendimos hace unos años en salud pública. Es importante hacer fácil lo saludable. Si yo para hacer una dieta tengo que hacer 400.000 virguerías, el día 2 de enero vuelvo a los malos hábitos, ¿no? Por tanto, por favor, lo de facilitar es clave. Bien, ya hemos comentado lo de mindfulness
El gran Carlos Bollero dijo, la técnica sin alma sirve de poco. De hecho, en el lenguaje popular también lo decimos. Sí, se le ve muy habilidoso, pero se nota que le falta, ¿no? Uno de los insultos más bestias que hay es cuando se dice a alguien, eres un desalmado. Hostia, no tienes alma. Por tanto, vamos a trabajar un poquito esta idea del alma, ¿no? Que tiene que ver con el para qué. Porque cuando trabajamos salud, decimos, el para qué es innegociable, permitidme, innegociable. Y el que no lo tenga claro, hombre, se puede quedar un ratito, pero que se lo haga pensar, que se faci mirar. Home. El para qué, el alma de la intervención en salud es doble. Primero, mi bienestar. Es difícil que yo haga un buen trabajo si estoy mal en mi salud física, emocional, social o espiritual. La mascarilla, ¿vale? Y segundo, la salud, el poder, la autonomía del otro, mi bienestar y el del otro. Fundamental. Por tanto, cualquier intervención tiene que superar este criterio. Si no, le falta alma. Fes tu mirar, tú. Recordar, tanto el mío como el del otro. Porque esto es clave, ya lo dice el gran Pablo II, ¿no? La clave, la pureza de intención. Bien, ¿cuál es mi objetivo? ¿A qué voy a dedicar las manos? Correcto. Ahora, me vais a permitir que vaya un poquito más allá. Soy una persona de acción y hay que cambiar las cosas. Y por lo tanto, me parece muy bien lo que dice Pablo II. Ahora, sumamos a lo de Pablo II. Y decimos, la intención es condición necesaria, sí, y no suficiente. Hay que pasar la acción. Los orientales, que tienen a veces ese radicalismo que me encanta, lo dicen bien claro. El saber que no pasa la acción es no saber. Si yo me quedo aquí, el análisis hasta la parálisis, como digo en algunos, ¿no? También en la Biblia está, ¿no? La fe sin obras, ¿qué? Ya lo sabéis, hasta la fe, imaginaros. Por tanto, es clave que pasemos a la acción. Y en ese sentido, me gusta mucho recordar, dentro de una película, vamos a recomendar películas, y más cosas, el arte. Una película que se llama Paris Je t'aime, que está hecha, son cortos, en los distintos barrios, es una película de ficción, no un documental, en los distintos barrios de París. Y concretamente os recomiendo, os lo podéis bajar de YouTube, son 5 minutos, el barrio de la Bastille. Y lo filma nuestra, digamos, de aquí del país, ¿no? Isabel Couchet, en el 2006. Os cuento brevemente la historia. Una pareja, ya de una cierta edad, maduritos, y el hombre, el varón, tiene un amante, un amante más joven. Y ha citado a su mujer en un bar de la Bastille, de esos bonitos, parisinos, ¿no? Mesas de mármol y tal, para decirle que la deja y que se va con la amante, ¿vale? Y está allí en el bar y tú oyes sus pensamientos, ¿no? O sea, como se lo digo, patatín, patatán, patatán. Y entonces llega la mujer, la esposa, y llega toda atabalada, i arriba molt atabalada, trasbalsada. I arriba, i abans que hi pugui dir res, li posa sobre la taula un informe mèdic. Ell el llegeix, leucèmia terminal, le queden meses de vida. Hòstia. Què fa ell? El que vam fer al curs, gimnàsia emocional, volver a pensar, i llavors comença a pensar, hòstia, ¿y ahora qué hago yo? I llavors pren dos decisions. Primera, deja al amante, que por cierto se despide con el móvil. Y la otra le da un tal, pero bueno, está en parte, le da un patatús. No muere, pero le da, se desmaya y tal. Y segunda decisión, decide que va a cuidar a su mujer en cuerpo y alma esos meses que le quedan de vida. Y entonces vas viendo lo que va pasando en esos meses, ¿no? Nada, en minutitos, ¿no? Hostia, y ocurre un milagro. ¿Qué ocurre? Pues, lo voy a poner aquí, no es spoiler, yo la he visto 20 veces y me sigo emocionando. ¿Qué pasa? Pues que de tanto comportarse como un hombre enamorado, volvió a enamorarse. No teóricamente, no, es que lo ves, que se enamora, que la vuelve a querer, que le cae la baba, que la abraza, que la besa. I no ho fa de teatre, no, ho fa de veritat. Hòstia, és espectacular. Això els psicòlegs que estigueu aquí, que n'hi ha uns quants, recordeu el que ja deia un que no està de moda ara, que es deia Albert Bandura. El gran Albert Bandura ja fa anys que ens deia l'acció és la gran provocadora de canvis.
No solamente le demos al cognitivo, que le damos mucho aquí en el norte, no? La. Passamos a l'acció. Passem a l'acció, tu. Jo dic el del norte perquè hi ha una cosa que em vaig donar compte. Quan vaig arribar a Andalusia fa 25 anys, és que jo li donava molt això, però el reste del cos el tenia abandonat, tu. Recordeu aquella entrevista que em va fer el company, no? I vaig notar, per exemple, que ens tocaven poc aquí, tu. Vaig començar ja, tothom et toca, tu. Ara ja m'agrada, però ara veig que aquí a vegades toco i veig que a vegades hi ha gent que... Tia, que tocar-se més, que tocar-se... Bé, a lo que anàvem. És fantàstic, us la recomano, perquè és que t'arriba l'ànima. Llavors la idea és, igual que alguns s'estan entrenant i estan traient matrícules d'honor i màsters, per exemple, en la queja, ¿no? O en el insulto, claro, si lo entrenas cada día, hostia, te fas máster tú. ¿Por qué no entrenar el amor? Fijaos que esto lo he recuperado yo, que es del 2006, porque en el 2017 Richard Davidson descubrió ya dónde está en el cerebro, que está cerca de la zona de empatía, la bondad, y que la bondad se puede entrenar. ¡Oh! ¡Ciencia! Ya os adelanto que uno de los proyectos que vamos a hacer en la escuela el año que viene es la bondad. Porque claro, si entrenamos lo otro ya no sé on acabarem. Bueno, sí que ho sé, me lo temo. Y yo decido que quiero entrenar. Él decide que deja al amante y vuelve con su mujer. Y que se va a entregar en cuerpo al alma, lo decide. Y pasa a la acción. No se queda en la decisión. Ayer decíamos con Mariola, qué buena que hi ha aquesta expressió catalana que diu, fem un pensament. Hòstia, és meravellosa, tu. Fem un pensament vol dir fer-lo, hacerlo, ya pasar a la acción. És una expressió que altres puestos no entenen. ¿Cómo que hacer un pensamiento? ¿De qué te refieres? No, pues pasar a la acción, convertir el pensamiento en acción. Hòstia, passem a l'acció, tu. Ja mismo, ja mismo. El gran Punset ja ens ho diu, entre altres coses, que la felicitat és l'ausència de por. Estem en un moment en què, tengo yo escrito en algún sitio aquello de que el miedo más contagioso que el ébola s'ha instal·lat en nuestras vidas. Ara, pregunteu-vos, sisplau, a qui interessa aquesta por. Quan un amic meu, tio superintel·ligent, amb tots publicant, o sea, un tio intel·ligent, bo i fent, em diu un dia, dice, hostia, José Luis, dice que la bolsa, ¿cómo va a dir, baja o no? Dice, no, se ha desplomado, que és un verbo ja heavy, no? Dice, que se ha desplomado un 2,5, tu, m'ho va dir si tot acollonit, no? Y yo le vaig dir, hostia, no sabía que jugabas en bolsa. Dice, no, no juego, pero, hostia, ni juega, no? I llavors vaig pensar, quan vaig veure això amb aquesta persona tan intel·ligent, vaig pensar, aquí algú està fallant. No pot ser. Clar, una posa la ràdio a les 7 del matí o a les 6 del matí quan jo em llevo, o veus els primers titulars i dius, hostia, a alguien nos interesa. Cuando estamos acojonados sacamos lo peor. Lo peor. Mira lo que está pasando con los refugiados, ¿no? Entonces me gusta mucho esta expresión de Punset. Cuando hay miedo, ¿cuál es la emoción que combate, que previene, que vacuna del miedo? ¿Cuál es? El amor. No es la valentía, no, es el amor. Lo dicen los grandes popes. El amor. ¿Vale? El amor en estos momentos es revolucionario. Hostia, tú pues, viva la revolución. No. Por eso nos mantenemos, Mariola, jóvenes. ¿Por qué? Porque hay que volver a las barricadas del amor, del amor. Del amor. Y de cuando en cuando, como veis, me pongo serio, porque, repito, me parece muy bien que nos riamos, porque así nos aburrís, tal y cual. Pero esto tiene enjundia, que dirían algunos. Bien. Esto lo voy a pasar, tú. Vamos a ir a... Bueno, otra cosa que ha salido mucho en los talleres y ha sido maravilloso es el tema de los tiempos verbales, ¿no? Ahora hay mucha gente que está atrapada entre la revisión de los errores que cometió en el pasado, trenes que dejó pasar, ¿no? Y claro, eso lleva a la depre, ¿no? Hostia. Y luego, pillado también por los miedos, la incertidumbre del futuro. Y eso, claro, lleva a la ansiedad, ¿no? Con lo cual no dejan espacio para lo que es fundamental, lo único que tenemos, que es presente. Por cierto, presente, como sabéis, además de un tiempo verbal, ¿qué significa? Regalo, regalo, regalo. Hombre, estar aquí es un regalo. La vida, un regalo. Y claro, cuando a alguien le dan un regalo, ¿qué es lo suyo que haga? ¿Devolverlo? No. Que te devuelvan la pasta, ¿no?
No, ¿qué es lo suyo? Agradecer. ¿Eh? Eso también hay que entrenarlo, ¿eh? Gracias. ¿Eh? Hay que decirlo, gracias. Gracias. Cada uno sabrá quién se lo agradece. ¿Eh? Gracias. Bien, por tanto, lo del presente clave, ¿no? Ya hace muchos años, ¿no? Alguien combatió ese cinismo de algunos que dicen que los que somos optimistas somos naif, somos ingenuos, para nada, ¿eh? Si queremos el cambio, tiene que ser optimista o no va a ser, ¿no? Para los que os tachen, que a algunos pasará porque veo muchas sonrisas y gente que parece que es feliz y que es optimista. Cuando alguien os tache de naif, cuando seáis optimistas y demás, recordarle lo que hace la NASA, ¿eh? Los cohetes, ¿eh? O sea que de naif nada. Resulta que nos hemos enterado que la prueba criba que hace a cualquier candidato o candidata a ser astronauta no es ni una prueba ni de física cuántica ni de matemáticas dificilísimas. Les pasan un test de optimismo versus pesimismo. Y nos dicen los de la NASA, no cogemos nunca a un pesimista. Claro, su razonamiento es claro. Nos dicen, ¿os imagináis ir a la Luna en ese espacio reducido con un pesimista? De meu, no arribarem. Aquest soroll segur que ya, lo matas, ¿no? Me gusta oíros reír, ¿eh? Ahora la pregunta es clara. Si no os iríais a la Luna, yo tampoco, ¿eh? Con un pesimista, entonces en la vida. Por tanto, de naif nada, ¿eh? De naif nada. Si hay algo científico y revolucionario, es el optimismo, ¿eh? Si quiero cambiar el mundo, no puede ser lamiéndose las heridas, ¿eh? Yo para sufrir no me apunto a la revolución, ¿eh? Por lo tanto, idea clave que ya digo, me gusta citar, ya viene de lejos. Todo esto, por favor, hagámoslo con pasión razonada, ¿eh? Y no mira a nadie, ¿eh? Hostia, ¿eh? Vale, pasión razonada, ¿eh? La pasión está muy bien, ahora, con razón, ¿eh? Y en el taller también se ha hablado de esto y me parece fundamental. Porque la pasión sin razón nos lleva a las cavernas, ¿eh? A los trogloditas. ¡Ah! Y tú más, ¿eh? Y a tirarnos piedras. Eso no es el amor. Luego también importante, con esfuerzo, ¿eh? No sé si aquí hay gente que está en sindicatos. Yo cuando tengo reuniones off the record con los sindicatos, a mí las reuniones off the record me gustan, ¿eh? Porque confío en que esa gente no va a grabar nada. Y con los sindicatos tengo reuniones off the record a veces. Gente entrañable, entrañable. Y entonces les digo, hay un par de cosas que me chocan. Os lo digo con cariño. Una, que no reivindiquéis el esfuerzo. Tú. Porque si algo nos queda a los pobres, a la mayoría de la población, es el esfuerzo. Sudar la camiseta. Los que no somos hijos de... ¿Qué nos queda? Y no noto que se reivindique. Digo, si solo reivindicáis pasta, estáis haciendo el juego a los... No diré malos, diré a los equivocados. También les digo que me extraña que no reivindiquen trabajos apasionantes. No puede ser que la gente sufra trabajando. Esto hay que cambiarlo ya mismo, ¿no? Cuando trabajamos espiritualidad con Mariola y trabajamos promoción de la salud espiritual con jóvenes, trabajamos el tema de que identifiquen sus dones, sus talentos, lo que les apasiona, los que le dará un sentido a su vida. Y por tanto, como tendrán un sentido, no se irán a hacer la yihad. ¿No? ¿Qué es lo de la yihad? Es tutela. Esta batalla la estamos perdiendo porque no promocionamos trabajos, tareas que sean apasionantes, vocacionales, dones, talentos. Y luego también lo que decíamos, la famosa AA de los canarios, autocrítica amorosa y a fondo, y a fondo. Bien, dicho esto, hay que echarle heroísmo. No sé en qué estabas pensando cuando he dicho así, pero es heroísmo. También empieza por H, ¿verdad? Pero heroísmo queda más fino. Porque claro, la idea es que estamos en un momento bastante mediocre. Entonces, heroísmo, que parece una palabra altisonante, me refiero a un heroísmo cotidiano, un heroísmo del día a día. Eso que así como Bowie cantaba, seremos héroes por un día, yo os propongo un heroísmo cotidiano de cada día. Yo sé que buena parte, a todos y todas los conozco. La gente que conozco, que estos días, que ya conocía de Oncolliga, y los que he conocido y las que he conocido en los talleres, chapó. Chapó total. Me quito el sombrero.
los que han estado a un lado y a otro de las mesas, participando y coordinando los talleres. Somos héroes, ¿eh? Y es importante reconocerlo. Yo llevo 10 años con unidades del dolor, por temas míos de dolor, ¿no? Y muchas veces por la mañana me gusta, o sea, para levantarme, me gusta reconocerme lo heroico de lo que hago que es vivir, ¿eh? No penséis que vivir. Me da subidón. También ponerme un poquito de... Lo confieso, ¿eh? Pero lo heroísmo para salir, porque cada día me pregunto si me levanto o no me levanto. Si tengo una buena razón para levantarme o no. Entonces, sois, os lo digo de todo corazón, sois héroes, heroínas. ¿Eh? Es importante que os lo reconozcáis. El entorno os lo reconozca, sí o no, me da igual. Es problema del entorno. Pero es importante que yo me lo reconozca, me lo crea. No sé si hay creyentes en el auditorio, creyentes en Dios, perdona. Ahí me echa siempre la bronca Mariola. Creyentes en Dios. Yo en los últimos años he leído bastante la Biblia. ¿Eh? Y entonces he encontrado cosas alucinantes, ¿no? Por ejemplo, aquello que dice, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Digo, hostia, si yo creyese en este Dios, aún estaría más empoderado de lo que estoy. Héroes. Claro, parece claro, visto lo que hemos dicho y tal, me gustaría que aquí os comprometierais, que además lo estamos grabando todo. ¿Eh? Todo va a ir donde tiene que ir. Mañana todos en Girona. ¿Por quién entonces parece clave, fundamental, innegociable, empezar el cambio? Ahí al fondo no oigo nada. ¿Por quién? Ay, bueno. Vosotros para septiembre, los de la última fila. Bien, por tanto, esto que no me pierda el verbo, ¿eh? Por favor, los que hemos trabajado, yo vengo del mundo del SIDA, ¿no? En la época que explotó el SIDA no había tratamientos eficaces y la gente de verdad morían como moscas y morían de una manera muy dramática. Y cuando acompañabas estos pacientes en fase terminal, muchísimos de ellos te decían, y eso que os voy a decir ahora cambió mi vida para mejor, te decían que de lo que más se arrepentían en aquel momento, que ya no había nada que hacer, era de no haberse arriesgado más, por miedo. Tanto en la vida profesional como en la vida personal. Claro, cuando oí aquello dije, hostia, no quiero que me pase tú. Que en el último momento, antes de estirar la pata, diga, ay, es que no me atreví. Tú, no fotis. No, per tant, lo de ser atrevidos, osados, os lo digo de todo corazón, es clave. En la vida profesional, en la vida personal. Fundamental. Por eso lo del heroísmo va en serio. Cuando hablamos de felicidad, ya lo ha comentado también Mariola, hablamos de estos 4 ámbitos, ¿eh? Lo físico, lo emocional, lo social y lo espiritual. Clave. Recordar que ya hace años que la OMS nos dijo que además de la obesidad, la siguiente plaga que tendríamos, que ya tenemos en Occidente, en el primer mundo, sería la depresión, ¿eh? De hecho, también os adelanto, estoy haciendo muchas primicias hoy, ¿eh? Os adelanto que además de la bondad, el año que viene trabajaremos el tema del suicidio. Porque ya es preocupante, ¿eh? Pasa que es un tema que sigue siendo bastante tabú, pero los datos que tenemos, incluso en población joven, son bastante preocupantes. Entonces, es un problema ya de salud pública y hay que abordarlo científicamente también a ver qué hacemos, ¿no? A ver a què fem. Bé, Jenny Moix, que ahir tenia ganes de veure-la, que al final no va poder vindre, és col·lega i feia gràcia saludar-la. Jenny Moix té una frase molt bonica, que ens dona molt poder. Diu, la felicitat és una decisió. Això és espectacular, no? És a dir, dèiem abans, aquest senyor de la pel·lícula del coixet va decidir tornar amb la seva dona, etc. Bé, llavors a mi m'agrada recordar, per fer una mica també més lleuger, un personatge, un cantant, segurament us en recordareu, que es diu Loquillo, no? Recordeu de Loquillo? Loquillo fa uns anys tenia una cançó que deia «Yo para ser feliz quiero un camión». Por favor, ¿podríais levantar la mano las personas del auditorio que tengáis un camión? Nadie, tú. Que conste en acta, nadie. Entonces lo tenemos jodido, ¿no? Si necesitamos un camión para ser feliz, hi ha gent que diu jo seré feliç quan acabi els meus estudis, la carrera. Ah, no, quan després trobi algú i m'enamori. Bueno, no, quan després tinguem un fill. No, quan després aquest fill trobi un treball. Pregunta, ¿cuán penseu que será feliz esta persona? ¡Ay! ¿Por qué? Porque lo ha decidido. Se siente.
Per què poso això? Perquè el Loquillo l'any passat, que estava de gira presentant nou disc, en una entrevista va fer una confessió que m'encanta, que demostra que el Loquillo està madurant. I va dir, la periodista li va treure aquest tema del camió, i llavors va dir el Loquillo, amb una mitja somriure, diu, bueno, es que yo era muy joven. Dice, ahora te confieso que ahora me conformo con una bicicleta. Y digo, hostia, ve, ¿no? Loquillo está madurando. Es decir, yo pongo el límite, el umbral. ¿Qué necesito para ser feliz? Obviamente, cuanto más necesite, más jodido lo tengo, ¿no? Por eso os comentaba, mientras hacíamos tiempo para las pilas, ¿no? Lo de Joan Garriga, ¿no? Ese libro Vivir en el alma, que ves muy claro la importancia de tener las mínimas necesidades físicas, emocionales, materiales, ¿no? Porque eso me hace libre. Si yo necesito que el otro me quiera o que mi hijo me diga cada día, mamá, te estimo, o que em truqui si està fora cada dia, o que m'enviï un WhatsApp, hòstia, que ho tens, miel sobre hojuelas. Ahora, si lo necesitas, pues eso es mejorable. ¿Sí? ¿Te parece que sí? Bien. Mariola, ¿qué hago tú? Sí, por eso, esto lo paso. Pepe el catedrático. Tiene que ver con eso, con trabajar ese infra... No he puesto a Pepe, existe el caso real de Pepe, pero he puesto yo porque no pone a Pepe aquí. Hay que aprender a gestionar el infrahumano, la tapuerca que llevamos dentro. No es un tema del Brexit, ni de Donald Trump, ni de España, no. Es un tema de la especie humana. Acordaros que la frase original, que luego un tóxico, una persona un poco con intenciones tóxicas cambió, la frase original decía, mal de muchos, consuelo de todos. Luego vino y dijo, mal de muchos, consuelo de tontos. Mentira, La frase original es mal de muchos, porque cuando yo veo que un igual a mí tiene, por ejemplo, un pare, té també dificultats per això, o també s'angoixa per allò, i hòstia, llavors poso más en mi lugar mi angustia, ¿no? Y la desdramatizo. Mal de muchos, consuelo de todos. Lo digo porque el Instituto de las Matemáticas del Corazón, un instituto norteamericano que trabaja desde hace años las relaciones entre emociones y riesgos cardiovasculares, tiene una frase en su web que es maravillosa. Regular las emociones es el próximo paso de la evolución humana. Es decir, estamos en un momento de salto evolutivo de la especie humana, que tiene que ver ¿con qué? Con las emociones. Disfrutémoslo, por tanto. Es decir, es un momento histórico, una maravilla. Ahora, yo os animo a que disfrutéis siendo protagonistas. Por tanto, ya gestionando vuestro infrahumano, vuestra tapuerca que tenéis dentro. En la Biblia dice, en los Proverbios, hay alegría en el corazón de los que piensan bien. Los psicólogos ya hace años, sobre todo lo que es la línea cognitivo-conductual, que operativizamos el pensar bien, no como pensar ingenuamente todo el mundo es bueno. No. Pensar bien tiene que ver con pensar de forma más objetiva, justa y realista. Decir, por ejemplo, pensar, mi hijo nunca me escucha, es de poca calidad. Entonces hay que analizar cuándo sí me ha escuchado, cuándo no, dónde sí, dónde no. El matizar es una evolución humana. Lo otro es un poco animal. Los famosos siempre, todo, nunca, nada, jamás, imposible. En fin, no voy a entrar ahora. Luego, por cierto, para más información, porque ya vamos a acabar rápidamente, recordad que si ponéis Bimbela en cualquier buscador en mi blog, tenéis mucha documentación, incluso libros que os podéis bajar de forma gratuita y de forma legal totalmente, ¿no? Digo porque hay un libro que se llama Gimnasia Emocional que trabaja esto con detalle, que ahora no vamos a entrar, ¿no? Hostia, esto sí, por favor, esto sí. Yo cuando me enteré de esto es que alucinaba, tú. Los dos personajes, Buñuel y Belmonte, los dos eran muy hedonistas, sobre todo en el plano sexual, hablándolo claro, ¿no? Y entonces a los dos, cuando tuvieron ya una cierta edad, les llegó un momento, que parece que llega el momento en la vida, en que empezaron a tener problemas de erección. Los dos, ¿vale? Cada uno a su... ¿Sí lo que digo esto, no? Cuando Buñuel, está en sus memorias y es precioso, es súper tierna ese párrafo, ¿no? Cuando Buñuel le pasa esto, dice textualmente, lo primero que pensé es, uff, qué descanso, qué liberación. Sí, porque él se sentía esclavo de eso, ¿no?
Se sentía, era una... Bueno, no quiero entrar aquí, que lo están firmando todo, pero se sentía un esclavo, ¿no? Bien, ¿vale? Se sintió liberado, lo disfrutó. Uf, quin descans, tú. ¿Qué hizo el torero Juan Belmonte? ¿Os acordáis? Se pegó un tiro. ¡Se pegó un tiro! ¡Se mató! ¡Se suicidó! El mismo hecho. El mismo. Dos interpretaciones distintas. Por tanto, cuando hablamos de gestionar el infrahumano que llevamos dentro, cuando hablamos de la inteligencia emocional, hablamos de esto. El tema no es lo que pasa, sino cómo interpreto lo que pasa. Fijaros hasta qué punto puede ser el tema. Bueno, pues hay palabras que sanan, palabras que dañan, tanto en lo que yo me digo a mí como en lo que le digo al otro. A eso son ya, vamos a ir pasando porque nos falta el final de fiesta que... Ay, ¿esto lo lees? ¿Lo de Goethe? ¿Lo paso? Vale, Goethe. Hay tres palabras maravillosas que son elementos clave para cuidaros, vuestra mascarilla para cuidar al otro. Los famosos P de por favor, G de... Ay, que me caigo. Gracias, ¿no? Que hay que decirlo. No hay que suponerlo, hay que decirlo. Gracias, mamá. Pepe, te quiero. Oh, espera. Papá, te estimo. Yo digo sí porque yo, como estoy en Granada, hablo con ellos por teléfono que están en Barcelona, ¿no? Mama, t'estimo. Hay que decirlo. No és que ja se suposa. No fotis, que se suposa. No se suposa res. Amb aquests 2 segons, menys de 2 segons, que és mama, t'estimo, qui queda molt content? Els dos. Molt, molt. Que hay que decirlo. Y la que más cuesta, la tercera, la P. Perdón, lo que costa aquesta, tú. Perdón de verdad, O sea, no vale pedir perdón y seguir pecando. Pedir perdón implica propósito de enmienda y reparar los daños ocasionados. El famoso PGP que yo os animo a que suméis al GPS. GPS sí, el PGP. Hay que darle al on. El PGP lo llevamos de fábrica. Lo que pasa es que hay que darle al on para ponerlo en marcha. Bueno, y vamos ya acabando porque... Antes lo decía, ¿no? La vida es un regalo, un reto, una oportunidad. Esto lo decimos Baby, Bernal Bimbela. Lo digo porque algunos autores, ni que me torturéis voy a decir quién. Ya os lo digo ahora, porque lo quiero mucho ese autor. Pero hay algunos autores que aún veo que hablan de la vida como un problema. La vida no es un problema. Es una oportunidad, un reto, un regalo. Un problema no. Porque cuando oímos la palabra problema, igual que oímos la palabra cáncer, se desencadenan emociones negativas. Por tanto, yo recomendaría que 2 palabras que empiezan por P, os las arranquéis de donde las tengáis. Una es problema. Ahora os daré una alternativa, No os dejaré sin alternativa. Y la otra es el maldito pero. El pero. El pero se carga todo lo bueno que hayáis dicho antes. Me gustó mucho tu intervención de ayer en el taller, pero ya me he cargado el refuerzo. O la empatía. Entenc que això et costi, però... Ya me he cargado la empatía, tú. Los que me conocéis, por favor, decidlo. ¿Cuál es la alternativa al pero? ¿La alternativa saludable? La I. La copulativa, que une sin comparar. ¿Vale? Ahora veremos la alternativa al problema. Por tanto, por favor, la vida no es un problema, nunca es un problema, nunca es un problema. La palabra problema, por favor, vamos a irla también abandonando. La gente a veces llega a mi despacho así. Y todo esto que son problemas, ¿no? Ahora, los que ya han trabajado conmigo hace un tiempo saben que cuando traen un problema tienen que traer como mínimo 3 alternativas de solución. Claro, como además lo han descubierto ellos, las alternativas suelen ser estupendas, con lo cual me ahorro mucho trabajo. Y ellos salen con la autoestima por las nubes, claro. Pero es que es así. Si ellos han encontrado el problema, ya saben que tienen que venir con 3 alternativas. Suelen ser magníficas. Decía el gran Picasso que todos somos artistas, todos los que estamos en esta sala, todos, ¿no? Y ahora veréis por qué digo esto, por qué decimos esto. Porque si hay un verbo clave cuando hablamos de la atención sanitaria en todos los ámbitos que hemos visto en la salud, es el tema de que hay que ser creativo, innovador. En ese sentido, nos gusta recordar que Pessoa ya nos lo dijo, con la vida no es suficiente, no. Por eso nos hemos invertido en las artes. Y las artes son sanadoras, ahora lo veremos, ¿no? ¿Cuánta gente que es artista nos dice, no, yo escribo para no ir al psicólogo? O para que me quieran, yo toco la guitarra para que me quieran, ¿no?
que muchas veces he pensado entre nosotros. Digo, hostia, entonces cuando voy al teatro, ¿te tienen que pagarme a mí? Por ir como espectador, porque estoy haciendo... No, de verdad lo he pensado, no digo broma. Y encima tengo que pagar entrada. Bueno, esto habría que verlo, esto hay que mejorarlo. Porque si hacen una catarsis, tú, y encima les pagamos, tío. No lo digo en broma, no, aunque ríamos, no lo digo en broma. Bien, la gran Meryl Streep ya lo dijo el año pasado cuando el Oscar, ¿no? Dice, coge tu corazón roto y conviértelo en arte. Fantástico. En mis peores momentos de dolor me ha salvado muchas veces, ¿no? Me ha salvado, ¿me entendéis? ¿No? Me ha ayudado a subir y tal, a sanarme, que diría Mariola, recordar, revisar, ver una y otra vez las obras y la vida de Frida Kahlo. ¿Sabéis lo que le pasó? ¿No? Y el dolor tremendo. No solamente hizo arte, creó arte, sino que hizo de su vida una obra de arte, ¿no? Entonces, me animaba mucho. ¿Y sabéis qué me animaba mucho también? Esto también lo digo en toda España, para que veáis que aquí no tiene tanto mérito. Pero lo digo en toda España, esto que voy a hacer ahora. Me animaba mucho ver el gol de Iniesta al Chelsea. Es increíble, ¿no? Cuando uno está jodido, o sea, veía una y otra vez, porque aún no había hecho, fue antes del Mundial, no había hecho el del Mundial. Lo veía una otra vez y me animaba. O sea, qué cosas, ¿no? Tiene. ¿Por qué? Porque cada uno hay que buscar aquello. Otro pues era ver esto, no sé, a mí me daba energía, me daba ganas de vivir el ver. Nunca se lo he dicho a él, no sé, si algún día lo veis, lo decís. No, de verdad, era fantástico. Curativo. Por eso me he atrevido, hace poco estuve en el Guggenheim de Bilbao y vi cosas allí, puestas allí como si fuesen arte, que digo, a mí esto no me suena arte, esto, me falta algo, no me llega. Y entonces me fui al diccionario, que es un libro muy interesante, para saber si quiero decir A o B, y busqué. Y entonces encontré otras cosas, ¿no? Por ejemplo, la palabra ocurrencia. Digo, me pega más, una ocurrencia, ¿no? Pero arte, o un negocio, o un blanqueo de dinero, pero arte. Entonces, me atreví a, eso es un atrevimiento, pero como hay confianza, estic a Girona, estic a casa, jugo a casa, ho diré, a decir, el arte sana a quien lo produce, a quien lo crea. Y a veces también a quien lo recibe. A veces oyes una ópera de no sé quién o una sinfonía, hostia, y es súper sanadora. O una novela que hay de esas, o veus un cuadro y dius, hostia, no, es que... Es más, si no cumple alguna de estas dos sanaciones, no es arte, tú, no es arte. No, hombre, claro que pongo, me cito tú, Salvatario. Bimbela. No, porque soy responsable de lo que digo, esto es una parida mía, entonces soy responsable, ¿no? Lo he consultado, lo he hablado con poetas, con artistas y no les parece mal, ¿eh? Pero ¿por qué es clave? Porque el arte, lo digo porque nos sanemos, ¿no? A todos nos ha ido muchas veces bien escribir. Cuando uno, eso que está aquí, esa preocupación, ese miedo, de golpe lo tienes que poner en sujeto, verbo, predicado, empieza a coger formas asequibles, ¿no? Me siento más capaz de echarle mano, ¿eh? Tiene un cierto orden. Hostia, igual que decíamos esta mañana, los rituales nos salvan, eso también porque tiene unas normas, un ritual que me hace la cosa más asequible, más manejable. Ya no me siento tan perdido. Bueno, pues después de este atrevimiento, esto ya lo he comentado, por tanto, nos lo saltamos perfectamente porque vamos a pasar al final de fiesta, ya lo hemos comentado, lo del solo sí es sí. Una S importante, lo de sumar, este se está poniendo también ya. Lo de la I, ya hemos dicho, mejor con que sin y contra, bueno, esto ya nos... Últimas aportaciones. Hemos conseguido ya salir de la trampa de lo negativo en enfermedad. Ya hablamos de salud mental, salud emocional, magnífico, muy bien. También con el problema, la alternativa es algo hacer. Si resulta que el ponente que iba a venir mañana a las 10 a hacer el taller me llama que está con un gripazo impresionante, ¡uy, qué problemón! No, problemón no, algo hacer, ¿no? Habrá que ver qué alternativas. Cambio el ponente, cambio el taller, no sé. El problema es lo que decimos, ¿no? Está ya como muy intoxicada. Y entonces aquí vamos a intentarlo también con el tema del dolor físico. Esta es la otra palabrota que estamos trabajando. Cuando yo quise salir del agujero que estaba con el dolor, me di cuenta que me había convertido en un dolor andante. Estaba todo el día hablando de mi dolor. Focalizaba tanto mi dolor que mi dolor se multiplicaba. Entonces decidí
no darle tanto, bueno, asesorado, con técnicos y demás, amigos y colegas, ¿no? No darle protagonismo, convertirlo en un actor secundario. Y ahora, si la gente me pregunta, hay gente que ni lo sabe, ¿no? Y si me lo preguntan, lo paso rápido. Y he acuñado un término que es bien dentro de la gravedad. Y entonces se ríen, y nos reímos todos y ya pasó otra cosa, ¿no? Entonces, hay que buscar una alternativa, porque hablamos congresos de dolor, entonces, buscando en el griego, que es una fuente inagotable, ¿no? Nos apareció la palabra aponía, ¿no? Y voy a intentar, el día 17 de octubre es el Día Mundial del Dolor, y organizamos en la escuela una jornada que también va a estar a reventar sobre el dolor, donde hablaremos de dolor físico, emocional y tal, y en el final no lo sabe nadie, ¿no? Es que, por favor, no lo digáis por las redes. Al final, 300 personas que trabajan en temas de dolor, ¿no? Además con mucho tema de farmacología, mucho tal, y hago la conferencia de cierre, ¿no? Y les voy a meter esto, tú. No sé qué va a pasar, ¿eh? Digo, no puede ser. Aunque tantos vivamos del dolor, pondré primera persona en el singular para que no se sientan, ¿no? Eso es consolidar el dolor, ¿no? Solución, lo que hemos hecho con la salud, aponía, ¿eh? Si hay otra, puede haber otras mejores, ¿eh? Pero de momento, aponía. Luego, las quejas, lo que decíamos antes, problema, quejas, busquemos alternativas, ¿no? Mejor. Me gusta este hombre, Jolien, que es un sociólogo que tiene parálisis cerebral y no daban por él 2 duros. Tiene un libro maravilloso que se llama, está agotado, ¿eh? Pero es curioso, de segunda mano me lo han conseguido en una librería de Mollerusa. Es fantástico, ¿eh? Desde Granada me lo han conseguido. Se llama Elogio de la debilidad. Elogio de la debilidad, conseguirlo como sea, ¿eh? Es maravilloso. Entonces, ahora es sociólogo y se codea con los filósofos más importantes del mundo, lo podéis buscar en YouTube, y tiene esta frase que me encanta, ¿no? Dice, pregunta él, una persona que tiene dificultades para hablar, para moverse, se ha casado, tiene 2 hijos, ¿no? Y dice, en un momento determinado del libro, dice, ¿tú echas de menos tus alas? Dice, ¿qué alas? Si nunca he tenido. Claro, pues eso, ¿no? Os lo lanzo porque tiene mucha tela, ¿eh? Entonces, ¿qué echamos de menos, no? Las carencias, ¿eh? No hablo más de yo, fuera. Ya estoy hablando mucho de mí. Claro, Jolien es el autor. Ante lo que hay, yo decido. Cuando estoy en un atasco, yo no puedo tocar un botoncito y salir volando, ¿no? El atasco me lo tengo que comer. Ahora, yo decido con qué pensamientos, emociones y acciones gestiono ese atasco. Y según cómo lo gestione, disminuye el riesgo de accidentes, ¿eh? Estudio reciente de la Dirección General de Tráfico. No solamente una cuestión ya de llegar al lugar de trabajo con menos cabreo y no comerme al primero que atiendo, sino que disminuye la probabilidad de accidentes, ¿no? Y eso lo decido yo. Yo decido además, qué verbo tan potente, sabéis, bueno, sabéis, claro que lo sabéis, Oncolliga es maravilloso en esto, ¿no? Que contagiáis lo que sentís y lo que hacéis, ¿no? Lo maravilloso es que decidís que contagiar. A estas alturas no se aguanta, no es tolerable que yo diga, no, estamos en el 2000, ¿qué? 18, ¿no? Hemos llegado a la Luna, Marte, no sé qué, tal. Hablamos de tecnología punta, que yo diga, no, es que hoy tengo un mal día. Hostia, tú. ¡No fotis! ¿No? Es que esto es Pleistoceno. No, es que somos muy modernos o no somos muy modernos. ¿Tecnología punta o no tecnología punta? ¿De qué vamos? No es que Escorpio está en la constelación de Acuario. Tú, hostia, no fotis, ¿no? Es que no me cau hostia, tú. En un taller esta mañana, el taller precioso de Estrella, ¿no? ¿Os acordáis los que habéis estado en el taller de Estrella, no? Aquello que ha dicho, lo de abrazar, ¿no? Abrazar lo que no me gusta. Y yo he añadido, y al que no me gusta. Porque abrazar al que me gusta es maravilloso, muy fácil. Claro. ¿Cuál es el reto? ¿Cuál es lo que yo puedo decidir igual que decidió el de la película de Couchet? Abrazar al que no me gusta. Como mínimo 8 segundos, ¿eh? Ya sabéis que para que las hormonas hagan su efecto, hacen falta que el abrazo dure 8... No, aquí de pum pum, ya no sabéis, ¿eh? 8 segundos para que la cosa cuaje, ¿eh? Sobre todo al que no me gusta, al que no me cae bien, ¿eh? Al que no opina como yo. Lo haces muy fácil, lo haces más fácil, ¿eh? Es barato. Lo importante es el que no opina como yo, el que no me cae bien. Bien, por tanto, mochila, ¿qué os recomendamos?
que decidáis, que ponéis, que quitáis, que recolocáis. Nos gusta también este verbo porque a veces, igual que en la maleta o en la mochila, recoloco para que quepan algunas cosas y tal, es importante recolocar amores, emociones, posesiones, miedos. Bueno, quizás los miedos ni recolocarlos, quitarlos, ¿no? Entonces, ¿qué pongo en mi mochila? Entonces, el otro día, Gomá, el gran filósofo Gomá, decía, hostia, es fuerte esta frase, pero bueno, es de Gomá, entonces ya. Dice, fíjate, es que es fuerte, dice, para que tu vida sea digna de ser vivida, decía, métele, la expresión era así, me gustó por lo de métela, porque me acordé de nuestra mochila, digo, métela, mete en la mochila. Dice, métele entusiasmo, significado, belleza, alegría, solidaridad, intensidad, conciencia. Faig la ola, magnífic, Mete esto en la mochila. Personas sigan aquí porque ya nos pasamos de la hora hace unos 10 minutos. 10, pues vamos a acabar ya. Entonces es porque yo súper agradecida y, como digo, alucinada, pero creo que tendríamos que ir encaminando esto hacia el final. Vamos, que si queréis nos quedamos, pero yo creo que sabéis que es sábado noche, que el hedonismo está en nuestras vidas y seguramente tendréis planes. Y yo, pues mira, me ha empezado a entrar la ansiedad de esta gente, tiene unos planes muy buenos y bueno, pues si ahí repasamos y vamos poco a poco, que nos queda un poco todavía para daros algún regalito de despedida, pero sobre todo eso, por ubicarte en la hora y... Dos regalos para despedirnos. Dos regalos, venga, estamos muy generosos. Uno, de esa jornada que comentaba Mariola, que hicimos tan exitosa el año pasado sobre salud espiritual, uno de los productos que ya hemos conseguido que tiren para adelante, os confieso que sobre todo por el subtítulo que le hemos puesto, es este de promoción de la salud espiritual, de la evidencia científica a la práctica clínica. Y será un curso, digo por si a alguien le apetece viajar a Granada, será un curso presencial que vamos a hacer Mariola y yo el 29 y 30 de noviembre ahí en la Escuela Andaluza de Salud Pública. En la página web de la Escuela Andaluza de Salud Pública lo podéis ver. Un curso, fijaos, promoción de la salud espiritual. En este país ya se ha trabajado muy bien, magníficamente, todo el tema de la espiritualidad ligado a las fases terminales, ¿no? Paliativos, oncología, magnífico. Lo que en salud pública nos interesa es lo que decía antes de trabajar con jóvenes en atención primaria, la gente que trabaja también, por ejemplo, temas de arte, de tiempo libre, la promoción en jóvenes de la salud espiritual, que tiene que ver con lo que decíamos, valores, esto tiene que ver con un sentido de la vida, etcétera, etcétera, ¿vale? Este es un regalo. Y el otro... y el otro vamos a dejarlo para el final, ¿no? Si te parece, y cerramos un poco antes. Sí. Bueno, yo me sigo riendo contigo y mira que te he escuchado veces las cosas. No tantas, pero algunas sí. Entonces, pues yo creo que podemos cerrar aquí los dos al final, ¿no? Yo creo que, no sé si ayudaros, os hemos ayudado mucho dándoos esas palabrejas hoy que os lleváis, ¿no? Pero espero que sí, que al menos ideas. Ya veis que voy buscando la silla, yo es como que... Pero al menos ideas, ¿no? De ir pensando cómo aligerar esa mochila y cómo vivir lo mejor posible. Y yo creo que además hay un mensaje fundamental en ese paso a la acción y con una intención, que eso sería la inteligencia conativa. Acordaros, es como saber qué deseo, por qué lo deseo, en beneficio de quién, ¿no? La intención. Si podemos aligerar todo eso, nos vamos a mover mucho mejor y, como digo, una idea también central es aquello de que en el momento de la muerte, y esto está escrito en muchas tradiciones y dicen siempre que lo peor o el sufrimiento más grande que un ser humano puede experimentar es que le llegue el momento de la muerte y se dé cuenta, no de los errores que ha cometido, sino de lo que no ha hecho y quiso hacer. Entonces creo que con esto nos podemos ir, pero para recargar y decir cuáles son mis prioridades, repasarlas y empezar a ponernos un poco a ellas, ¿no? No me gustaría tampoco despedir este grupo que agradecemos, por supuesto, a Oncolliga, porque nosotros no lo hemos pasado bomba, nos hemos tirado todo el fin de semana, todas las actividades, y vamos, encantados,
y también a vosotros, ¿no? Y a vosotras de estar aquí a esta hora el sábado por la noche. Pero me gustaría, aunque a lo mejor Silvia ahora lo comentará, pues recordar y homenajear un poco al músico que iba a seguir a esta sesión, ¿vale? Porque iba a acabar el día de hoy con un concierto en el que teníamos pues muchas ganas, la verdad, de que fuera un continuo que iba a ser de música tradicional india. Y bueno, pues esta persona ha muerto por un ataque al corazón, ¿verdad? Ha sido inminente. Bueno, lo digo así porque quiero practicar el normalizar lo que pasa y que todos estamos en esas. De un momento a otro no estamos. Entonces, bueno, decirnos todo esto, pero con este espíritu positivo de que tenemos posibilidades de hacer con todo lo que hemos dicho un montón de cosas. Así que cada uno escoja el momento que pueda, que necesite, ¿vale? Y a ponernos a ello y a desearle a Bhakti un buen viaje allá donde esté, que bueno, espero poderle escuchar en grabaciones, porque realmente me lo estaba guardando para verlo en directo, ¿no? Así que ojalá, Bhakti, buen viaje.